Buenos días, conversamos sobre liderazgo adaptativo. Esta teoría fue desarrollada en la escuela de gobierno de la escuela de la Universidad de Harvard por Ronald Heifetz. Inicialmente se aplica a retos complejos a nivel país y poco a poco lo hemos ido aplicando a nivel organizacional. El liderazgo adaptativo es la práctica de movilizar a la gente a resolver problemas difíciles y prosperar. Entonces, movilizamos, inspiramos, motivamos, enseñamos no exactamente cuál es el camino, pero cuál es el fin. Y al resolver problemas estamos atacando retos adaptativos, no técnicos. Y con Prosperar lo que busca es mejorar la calidad de vida de todas las personas en la organización. Y la palabra prosperar la usamos en el sentido que al cambiar, al transformarnos, dejamos las cosas de nuestro DNA que ya no nos sirven, tanto a nivel personal como organizacional, a nivel país, y adoptamos nuevas. Entonces, no es que lo destruimos todo y renacemos, sino que evolucionamos entendiendo qué nos sirve y qué no. Para resolver los retos adaptativos necesitamos de un diagnóstico de sistema para después desarrollar un plan de acción y, por supuesto, conocernos a nosotros, un diagnóstico personal para realizar un plan de acción. No podemos hacer una cosa sin la otra. El primer punto es entender que no existe tal cosa llamada la organización disfuncional. Todo lo que sucede en la organización sucede porque así están hechos, puestos los elementos para que suceda tal cosa. Entonces, sí se van a dar incongruencias entre los valores que nosotros decimos tener y los que tenemos. Y es que el reto adaptativo requiere de un cambio de valores, costumbres, hábitos. Entonces, requiere que nos deshagamos de muchas cosas, pero sobre todo requiere que observemos nuestra acción y el accionar de la organización para entender qué de lo que decimos ser no somos. Entonces, a veces muy duro. Entonces, no es que el sistema es disfuncional, es que aunque decimos ser una cosa, estamos haciendo otra cosa y por ende se dan tales resultados. Esto obviamente causa muchísima incomodidad porque no nos gusta reconocer que decimos tener ciertos valores y actuamos como otros. Entonces, el reto adaptativo implica un, un proceso doloroso a nivel personal y a nivel organizacional. Sin embargo, la mayoría de retos serios por los que están pasando las organizaciones y los países son retos adaptativos, no son retos técnicos. Y esa es la causa de error más común en el liderazgo. Veamos cuál es la diferencia. En el reto técnico conocemos el problema, ya hemos pasado por esto antes, hay experiencia previa, en base a la experiencia previa hicimos procesos y procedimientos, hay sistemas. Mientras que en el reto adaptativo no conocemos el problema, no conocemos la solución, no hay experiencia previa, no hay sistemas y la autoridad como tal no aplica. Vamos a ver por qué. Ahí hay que arreglar, no conocemos el problema en el reto adaptativo. La definición del problema es clara en el reto técnico, no es clara en el adaptativo. La solución es clara en el reto técnico, no es clara en el reto adaptativo. Y el foco de trabajo en el reto técnico es la autoridad, es decir, los sistemas que ya están puestos en la organización se ejecutan. Mientras que el foco del trabajo, es decir, la responsabilidad de llegar a la solución en un reto adaptativo, no es solo de la persona que está a cargo, jerárquicamente, sino de todas las partes interesadas. Durante el reto adaptativo vamos a tener pérdidas, porque es un cambio de hábitos, costumbres y valores. Entonces las personas o nosotros vamos a perder un poco de identidad, de autoridad y de poder. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo gestionamos estas pérdidas, porque cuando alguien pierde identidad, poder, autoridad, puede reaccionar o no sé si la pierde o está amenazado de perderla, va a reaccionar de manera muy violenta en la organización. Y es por eso es que muchos proyectos no se consolidan, porque alguien perdía mucho y la persona a cargo del proyecto no dimensiona esta pérdida, la ignora y tiene consecuencias. Un poco más sobre liderazgo y autoridad en esta diferencia de retos. En un reto técnico, imagínense que se cae el sistema o es un cierre contable, algo que usemos siempre. Es un reto, es un problema,
pero tenemos todo en la organización para resolverlo. ¿Qué se espera de la persona a cargo? Dirección. La persona que está a cargo define el problema y la solución. Protege de amenazas externas en el sentido que, por ejemplo, si estamos ante un cierre, eh, la persona líder del departamento va a proteger al departamento de contabilidad, por ejemplo, de distracciones que vengan incluso de la gerencia general, de mercadeo, lo que sea. No, ahorita estamos en esto, no me distraigas. ¿Okay? Hay cierta protección. O no tenemos los recursos necesarios, entonces yo voy y los gestiono, yo protejo. ¿Okay? Y eso se espera de mí. Lamentablemente, esto solo lo puedo hacer en un reto técnico. Da orden, la persona líder, gestión. En orientación, conflicto y normas. ¿En qué sentido? Si yo estoy a cargo de un reto técnico, yo voy a decir, fulano hace A, fulano hace B, yo hago C. O sea, yo dirijo, oriento en qué hay que hacer. Restauro el orden. Cuando hay un conflicto, cuando alguien impide que el proyecto se lleve a cabo, yo intervengo. Entonces es mucho la autoridad formal y mantengo las normas. Es decir, cuando algo se empieza a salir, voy a la lista de procesos y procedimientos. No. Esto se hace así porque así se ha hecho siempre. Todo lo contrario pasa en el reto adaptativo. Entonces, con el reto adaptativo sí sabemos a dónde queremos llegar, pero no sabemos cómo. Es la primera vez que estamos ante esta situación. Se habla abiertamente de las amenazas externas, entonces yo ya no puedo proteger. Yo tengo que decirle al país, a la organización, a la familia, miren, estamos ante esta situación, es muy seria, podemos perder el trabajo, podemos perder la casa, o sea, expongo a mi equipo al conflicto. Se van a sentir desprotegidos, por eso es que el reto adaptativo es tan difícil de manejar. Desoriento en los roles. Como no sabemos cuál es la solución, sería incorrecto de mi parte decir, fulano hace A, fulano hace B y yo hago C. No sé. Y eso es parte del reto adaptativo, es decir, no sé cuál es la solución. Hay que co-crearla juntos. Exponemos el conflicto o lo dejamos emerger. En el conflicto van a ser el nuevo ADN que necesitamos para prosperar. Entonces, en ese conflicto vamos a dejar cosas que ya no necesitamos, vamos a adoptar nuevas y es sumamente doloroso. La gente reacciona no siempre bien. Y finalmente retamos las normas o dejamos que sean retadas. Entonces, no podemos decir si es un reto adaptativo, siempre lo hemos hecho así o qué dicen los procedimientos. No, porque esta es una situación nueva para todos. Entonces, cuando estamos ante un reto adaptativo, se desata un caos. El desequilibrio causado por este nuevo reto va a catalizar conflicto, frustración, pánico, desorientación y un miedo a la pérdida. Es decir, todo para lo que no fuimos contratados. Y sin embargo, a la vez, para esto es que hemos sido contratados. Para atender retos bucan, volátiles, ambiguos, inciertos. Cada vez que subimos en la organización, más incertidumbre vamos a tener, más retos adaptativos vamos a tener. Y el proceso de cambio es doloroso, pero tenemos que hacerlo. Vamos a vivir en una zona productiva de desequilibrio. La primera línea gris, la primera que dice, la negra que está alta en desequilibrio del reto técnico, empieza arriba porque cuando pasa algo, un reto técnico, todos nos damos cuenta. Se cayó el sistema. ¿Okay? Y causa mucho desequilibrio, mucha tensión, mucha angustia. Sin embargo, como hay procedimientos ya en regla, ya sistematizados, entonces ven que baja el desequilibrio bastante rápido. Es decir, todo vuelve a la calma. Por otro lado, el reto adaptativo, que es la línea gris, empieza muy bajito en el desequilibrio. Es decir, empieza y no nos damos cuenta. Es como el elefantito, ¿verdad? Pequeñito, tal vez lo vemos, pero no le prestamos atención. ¿Qué pasa? Hasta que ya se vuelve muy grande, que es cuando vemos que empieza a variar en el desequilibrio. Ahí es cuando nos damos cuenta, lamentablemente, que tenemos un reto adaptativo y nos causa muchísimo desequilibrio. Y noten que el desequilibrio del reto adaptativo dura su buena cantidad de semanas, sobre todo si no lo sabemos manejar. Ahora es importante que nosotros, como líderes, podamos mantener a la gente en una zona productiva de desequilibrio. La gente no va a cambiar hasta que no sienta la presión. Por eso a esto le llamamos orquestar el conflicto. Hay que crear un sentido de urgencia y hacerle ver a las personas en la organización, que tenemos que cambiar, que hay una amenaza. ¿Qué pasa? Tampoco las podemos asustar mucho porque se nos salen,
se nos pasa del límite de tolerancia y ya no pueden pensar muy bien. Por otro lado, si no ponemos mucha presión, no va a haber cambio. Y ese es uno de los retos de los problemas adaptativos, que nosotros como líderes tenemos que mantener el acelerador pegado, soltarlo, para para lograr la movilización de nuestra gente. Para esto entonces realizamos un diagnóstico de sistema, una acción de sistema, diagnóstico personal, que lo hacemos con muchos ejercicios de liderazgo personal para tener un plan de acción tanto organizacional como personal. En la segunda parte vemos las herramientas para resolver el reto adaptativo.